Bueno, pues abrimos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro primero de Samuel, capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Servía el niño Samuel al Señor a las órdenes del sacerdote Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Dios y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó a Yahvé a Samuel y él respondió: aquí estoy. Y corrió donde Elí diciendo: aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le contestó: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Se levantó Samuel y fue donde Elí diciendo: aquí estoy. Y se fue: aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió de nuevo: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no se le había revelado la palabra de Yahvé. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel. Y él se levantó y se fue donde Elí diciendo: aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era Dios quien llamaba al niño. Y dijo Samuel: vete y acuéstate. Y si te llaman dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino el Señor, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Dijo el Señor a Samuel: voy a ejecutar una cosa tal en Israel que todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa desde el principio hasta el fin. Ya se lo he anunciado que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Por esto juro a la casa de Elí que ni sacrificio ni ofrenda expiarán jamás la iniquidad de la casa de él. Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas del santuario del Señor. Samuel temía contar la visión a Elí, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Él respondió: aquí estoy. Él preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te haga esto y añada esto otro si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. Él dijo: Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel crecía, Yahvé estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo, porque en Silo se revelaba Yahvé a Samuel mediante su palabra. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Y comienza el capítulo 4, que es el final del 3, cuando decía: la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Aquí vemos este hermoso capítulo 3 de la llamada de Dios a Samuel. El Señor ha llamado a varias personas, pero que yo recuerde, no sé si habrá otro caso, por su nombre solamente llamó a Moisés y a Samuel. Él llamó a Isaías, llamó a Ezequiel, a Jeremías, dice que desde el vientre de tu madre te llamé. Le dijo a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, pero que haya mencionado el nombre dos veces, como a Moisés y como a Samuel, solamente yo recuerdo en estos dos casos. Así que hay una gran similitud entre la llamada del Señor a Moisés y la llamada del Señor a Samuel. En este sentido, que lo llama por su nombre propio, aunque todos es llamada del Señor. Vemos que el Señor llamó a Abraham para que comenzara una promesa. Vemos que el Señor llamó a Moisés para que comenzara un pueblo, una liberación de la esclavitud. Vemos como ahora el Señor llama a Samuel para reconstruir el culto. Samuel
La importancia de Samuel es que va a ser el primer profeta ligado al culto ya del arca de Israel en la tierra de Israel, aunque han habido otros profetas delante de Samuel, pero Samuel es llamado mismo delante del arca. Y hay muchas cosas interesantes en esta llamada del Señor a Samuel. Primero en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice una cosa muy interesante. Dice, en aquel tiempo era rara la palabra del Señor y no eran corrientes las visiones. O sea, nosotros pensamos, porque leemos la Biblia, que es un libro compacto, pensamos que Dios continuamente estaba hablando con Israel, pero eso no era así. Él se pasaba 300, 400 años y la palabra de Dios no se dirigía a nadie en Israel. Lo que pasa es que nosotros lo leemos todo pegado detrás de otro, pensamos que continuamente Dios tiene un diálogo con las personas de Israel, pero se pasaban cientos de años y la palabra de Dios no venía sobre el pueblo de Israel. Acuérdense que en estos pocos libros, 66, 60 y tantos libros de la Biblia, está condensado casi podemos decir que 10.000 o 15.000 años. Pero vemos que dice en este momento que en aquel tiempo era rara la palabra del Señor. Y lo que es más importante dice que no eran corrientes las visiones. O sea que ya vemos que desde la época bíblica, dentro del pueblo de Dios, está lo que son las visiones. Ya la Biblia nos habla de ese momento que no son corrientes las visiones. O sea que ya había el don de visión en Israel. Y el don de visión es un don de Dios. Y nadie mejor que Santa Teresa define, que tanto lo vivió, define lo que es el don de visión, de una forma que no sé si todo el mundo lo puede entender, porque Santa Teresa decía que tener una visión de Dios es ver sin ver. Santa Teresa decía, es ver sin ver, pero no viendo con los ojos físicos, decía ella, lo veo con más certeza con los ojos del Espíritu que si lo estuviera viendo con mis propios ojos. Así define Santa Teresa lo que es un don de visión. Y que muchos santos lo han tenido, que muchas personas en la iglesia lo tienen y que en Israel estaba lo que dice el libro de Samuel, que en esos tiempos era muy, muy raro. ¿Y por qué era raro que Dios no hablara en la época de Samuel? ¿Y por qué era raro que Dios, no hablaba Dios frecuentemente en la época de Samuel? ¿Y por qué el don de visión no era frecuente en la época de Samuel? ¿Por qué ustedes creen? ¿Ah? Como dice Lucía, como dice Carlos, no había santidad. El pueblo tenía una vida alejado totalmente de la palabra de Dios, alejado del culto de Dios, no tenía vida espiritual. Y al no tener vida espiritual, no había manifestaciones espirituales. Es como yo no sé si ustedes llaman a alguien y del lado de allá el teléfono de la persona a quien tú llamas está roto. Puede estar llamando continuamente que del lado de allá no hay nadie que reciba la señal. Y así ha pasado en la historia de Israel y así ha pasado en la historia de la iglesia. Hay periodos de aridez que la iglesia se ha apartado de Dios y que el Señor ha hablado pero nadie lo ha escuchado. Y don de visión no puede haber cuando tú no vives en el mundo espiritual. Porque para tener el don de visión tú tienes que vivir en el mundo espiritual. Una persona que es ajena al mundo del espíritu, una persona que está en el mundo del intelecto, no puede tener una visión. Y si la tiene una persona en el mundo del intelecto, pues entonces lo analiza y piensa que le trajo recuerdo de su infancia, qué sé yo, y busca una explicación lógica. Cuando las cosas de Dios, pocas cosas de Dios tienen lógica. Lógica en el sentido de nuestra lógica. Y por eso yo se lo decía el otro día a una persona que me escribía de WTN, que es una pena que nuestra iglesia en los últimos años se ha vuelto intelectual, no espiritual. Es una iglesia totalmente intelectual. Todo lo procesa por medio del intelecto. Tú vas a ver un sacerdote con un problema espiritual y te dice que vaya a un psicólogo. Eso es triste, porque nuestra misión no es mandar a nadie psicólogo, nuestra misión es arreglar el espíritu. Porque cuántas personas conozco que han venido a la iglesia y los sacerdotes han mandado a un psicólogo que ha terminado lleno de pastillas sin arreglar el problema espiritual. Sin embargo, han venido un grupo de oración y con 2 veces que han venido, su problema se ha ido. Porque tenemos mucha gente como el sacerdote Elí, que estaba sentado en la puerta del santuario, metido en su mundo y todo lo demás alrededor derrumbándose. Mira tú qué indolente era Elí, que cuando le dijeron que toda su familia se iba a ser destruida, que dice, bueno, eres Dios que haga lo que bien le parezca. Eso es el cómo de la indolencia. A mí qué me importa, si lo va a hacer que lo haga.
vemos que era una persona que ni tenía sabiduría, y muchas veces la indolencia lo hace a uno totalmente insensible. Él dice, soy viejo, que después de mí hagan lo que le dé la gana. Eso es la falta de responsabilidad con las generaciones futuras. Pero yo creo que el gran peligro que ha tenido la iglesia, y gracias a Dios la iglesia está saliendo de esto, es que se ha vuelto una iglesia intelectual. Cuando no se entiende algo de Dios, enseguida se explica. Cuando no se puede explicar la multiplicación de los panes y los peces, dice que la gente sacó pan y lo repartió, y lo compartieron. Tontería, el Evangelio dice bien claro que nadie tenía comida, ni que había de dónde sacarla. Los apóstoles estaban preocupados porque precisamente no había comida, porque si los apóstoles hubieran habido, que hubiera habido comida, le hubiera dicho, Señor, tienen la comida, pero no la quieren compartir. Y le dijeron que no había comida. Cuando todos los que no pueden entender, le dan una explicación intelectual. Y yo le decía a una persona, lo que han hecho es terminar reduciendo la palabra de Dios a un libro de cuentos, que hay que interpretarlo cada cual de una forma totalmente diferente. Y todo eso, ¿tú sabes qué? Porque tenemos una iglesia que se ha vuelto una iglesia, ¿qué cosa? Intelectual, no la iglesia del Espíritu. Créeme que una persona intelectual no tiene visiones. Y una persona intelectual no puede entender el Espíritu. Esos son los que se ríen de las cosas del Espíritu, porque no lo entienden. Entonces se ríen de las cosas del Espíritu, se ríen del don de lengua, se ríen de las cosas del Espíritu y terminan creyendo en el yoga y en la meditación trascendental y en el, ¿cómo se llama?, enneagrama, y en todas esas porquerías de la nueva era. En el Reiki, en todas esas porquerías. Como dice el profeta Ezequiel, se apartan del agua viva para tomar agua en charcos llenos de fango. Porque créeme, cada vez que yo me entero de alguien que se ríe de las cosas del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, yo siempre averiguo y esa persona cree en el yoga y en todas esas porquerías. Han sustituido el agua viva de Dios con fango. Y eso mismo es lo que pasaba, y eso es nuevo, eso no es nuevo. Eso ya lo vemos que esto viene sucediendo ¿desde cuándo? Desde la época de Samuel. Esto es cíclico en el pueblo de Dios, tan cíclico como fue en la época de los jueces. En aquel tiempo era rara la palabra del Señor y no eran corrientes las visiones. Por eso cuando una persona tiene una visión, pues pensaban que estaba loca o que era alguien fanático o todas esas cosas. Pero entonces te aparece un libro que interpreta los sueños y ahí va todo el mundo a leer el libro que escribió fulanito que interpreta los sueños. Pero no creen en el don de visión del Espíritu Santo. Como le dije, gracias a Dios, yo creo que esa etapa en la iglesia te está pasando, gracias a Dios ya. Está volviendo la sensatez a la iglesia. Porque como dije, ya han dicho los filósofos, estamos en la época postmoderna. O sea, lo que quiere decir que el modernismo se acabó. Todos esos que se creen modernos están pasados de moda, porque ya el modernismo se acabó. Es que hasta culturalmente se dice que estamos en la época postmoderna. Pero hay personas que se afianzan a ese postmodernismo. Y yo el otro día le pasaba a un amigo mío de Tampa, le pasaba que llegó de Cuba hace poco, para que entendiera la iglesia americana, yo le pasaba dos fotos. Le pasaba la foto de las clarisas de Lerma. Si ustedes han oído hablar de las clarisas de Lerma. Las clarisas de Lerma es una congregación en España, en Lerma, en España, que era un monasterio moribundo, habían unas cuantas clarisas viejísimas, y entraron una muchacha, la madre Verónica, que pertenecía a la renovación carismática, y entró el avivamiento del espíritu al monasterio. Actualmente son 140 muchachas que hay en el monasterio y ninguna pasa de 30 o 32 años. Y ustedes pueden ponerlo en el internet, si ponen clarisas de Lerma, les sale el video cuando el padre canta la mesa, que es el predicador del Papa, visitó el monasterio, y el padre canta la mesa decía, esto es una obra del Espíritu Santo, un monasterio moribundo, entró el Espíritu Santo y hay una explosión de vocaciones de muchachas jóvenes que nadie se lo explica. Y yo le ponía ese monasterio de 140 monjas jóvenes y al lado un monasterio aquí en Estados Unidos de unas monjas benedictinas que hace 40 años se quitaron los hábitos, están peladas cortico, con saya, con blusa, y son 8 o 9 viejitas de más de 70 y pico, 80 años. Le decía, mira, aquí están las dos imágenes. Esta gente se mantiene en un modernismo que pasó de moda y esta gente vuelve al hábito y a la orden tradicional. Esa es la que está llena de jóvenes. Los jóvenes hoy en día no quieren hoy en día ese evangelio de agua con azúcar. Los jóvenes hoy en día están buscando radicalidad.
Por eso que es increíble que las órdenes en Estados Unidos que están creciendo enormemente de jóvenes son las órdenes tradicionales. Todas esas órdenes que se quitaron los hábitos, todas están muriendo, no tienen vocaciones. Porque son ciclos que tiene la iglesia. Y vemos este ciclo desde la época de Samuel. No había, era rara la palabra del Señor y no eran corrientes las visiones. Luego entonces no había mundo espiritual. ¿Y por qué no había mundo espiritual? Porque la gente se había apartado de Dios totalmente. ¿Y por qué la gente se apartó de Dios? Porque no tuvieron levitas que le enseñaran la palabra de Dios, porque no tuvieron sacerdotes que le mantuvieran un culto digno. Y el pueblo se enfrió. Pero nunca el Señor deja que el pueblo se enfríe de todo, porque en medio de esta decadencia que había en Israel en este momento, que es una de las veces que Israel toca más bajo en su historia, vemos que el Señor saca a este gran profeta, al profeta Samuel. Y mira qué interesante. ¿Se acuerdan dónde estaba Elí cuando empezamos a leer el libro de Samuel? ¿Dónde estaba Elí? Estaba sentado afuera del tabernáculo en una silla. Ahora fíjense, ¿dónde está Samuel? Durmiendo dentro del tabernáculo delante del arca. Ustedes ven la diferencia. ¿Y a quién le habla Dios? Al que está adentro, no que está sentado afuera, medio soñoliento, medio moribundo, indolente, de eso que no me interesa nada, vamos a tener lo que tenemos hasta ver hasta cuándo dura. ¿Tú te das cuenta que mientras más cerca tú estás de Dios, más Dios te habla? Pero tú tienes que acercarte a Dios. Hay mucha gente hoy en día en la iglesia que pasa como Samuel y como Elí. Hay mucha gente en la iglesia que están dormidos en la parte de afuera de la iglesia. Y hay personas que están durmiendo frente al tabernáculo. Ahora, averigua tú cuál de esos eres tú. Elí, que estaba sentado a la puerta del tabernáculo haciendo juicio. Mira, esta mujer es una borracha, y los hijos acabando con el culto de Dios. Sin embargo, Samuel, ¿dónde se cría Samuel? Dentro del santuario, al lado del arca. Sabemos que desde el principio Samuel es alguien bendecido, porque la vida de Samuel corresponde a un grito de oración de Ana, su madre. Es un milagro. Es un niño que nace por la tosudez de su madre de engendrar vida. Y después un niño consagrado a Dios. Y no solo consagrado a Dios, sino que se cría dentro del tabernáculo. Y vemos que dormía delante del arca de la alianza. Y estando Samuel durmiendo delante del arca de la alianza, es cuando el Señor lo llama por su nombre. Y a mí hay personas que me han dicho, me han escrito diciendo que muchas veces ellos van al Santísimo y les da sueño. Y bueno, qué mejor lugar que dormir que en el Santísimo. Ahí durmiendo fue cuando el Señor llamó a Samuel. Fíjate que hay dos personas dormidas. Elí estaba dormido casi siempre, pero ¿dónde? Afuera. Y Samuel está dormido adentro. ¿A quién llamó el Señor? Al que está dormido adentro. Pues digo a la gente, si tú vas al Santísimo, estás orando y te duermes, qué mejor que dormirse orando. Que dormirse viendo porquerías o pensando porquerías. O sea que yo creo que estar dormido delante del Santísimo un rato en una capilla de oración vale más que estar recitando palabras que tú de memoria por yo no sé qué tiempo. En este sueño de Samuel delante del arca de la alianza es cuando el Señor lo llama, y lo llama por su propio nombre. Como le dice Isaías, desde el vientre, yo tengo grabado en mi mano. Y por supuesto, cuando el Señor llama, nunca Samuel había escuchado al Señor hablar. Recuérdense que Aarón hablaba con el Señor, recuérdense que el Señor hablaba de encima del arca, de entre los querubines. Pero ¿sabe Dios cuántos cientos de años haría que el Señor no hablaba en el arca? Y primera vez que el Señor, después de tantos cientos de años, el Señor habla. Y fíjate qué interesante todo esto que nos dice el libro, que Samuel, ¿a quién va cuando se oye llamado? A Elí. Pero Elí no tenía la más remota idea de quién lo estaba llamando. Qué triste que un sacerdote del Señor haya perdido su relación con Dios de tal forma que Dios llama a alguien y él no sabe quién es quien llama. Y eso puede pasar con nuestros sacerdotes, puede pasar con todos nosotros que dirigimos ministerio, que podamos perder el contacto con Dios y no saber guiar verdaderamente a la gente que el Señor ha puesto, tanto de mí como de Miguelina, como personas que tienen
ministerios como de los sacerdotes, como de los obispos. Si nosotros que tenemos una obligación sobre personas, no tenemos un contacto con Dios, nosotros no podemos guiar a estas personas. Y eso es lo que está pasando en estos momentos en muchos lugares. Como el Señor dijo, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos se van a caer en el mismo hueco. Y eso es lo que muchas veces yo veo hoy y digo, ciegos guiando ciegos. Y no digo ciegos de visión física, estoy diciendo ciegos de visión espiritual. Elí, que era sumo sacerdote, Elí tenía que saber cuando el Señor hablaba para poder guiar a las personas que estaban bajo su amparo. Sin embargo, el Señor habla y Elí no tiene la menor idea. Es a la tercera vez cuando Elí parece que algo de lo que aprendió en su infancia o antes de caer ese pesimismo. Pero yo estoy seguro que Elí le cayó ese pesimismo espiritual que tenía arriba de ver desastre tan sobre desastre. Estoy seguro que Elí vio a las personas apartarse del culto de Dios, a los levitas apartarse de predicar la alianza del pueblo desbandado, uniéndose a los cultos paganos cananeos, y Elí empezó a decir, ¿qué le voy a hacer? Y llegó un momento que se insensibilizó. Y eso no puede pasar a nosotros. Que eso fue lo que hablamos en retiro. ¿Se acuerdan de uno de los temas que vimos en retiro? ¿Cómo se llamaba? ¿La qué? La asedia. El pecado de asedia. Eso lo dimos en el retiro, en este retiro que pasó. Y uno de los pecados más grandes que existe en este momento, el pecado de la asedia, que te lleva a una insensibilidad espiritual. Esa insensibilidad espiritual te llega un momento que tú no soportas nada de las cosas de Dios. Pero eso es un proceso largo, como explicamos en el retiro. Por eso una de las cosas que más mata al espíritu del cristiano es el desánimo. Y decir, bueno, si yo no puedo cambiar nada. Y eso nos puede pasar a nosotros. Cuando nos ponemos a pensar, pero ¿por qué el Papa no hace o dice eso? ¿Por qué el arzobispo no hace o dice eso? ¿Por qué el párroco no dice o hace esto? ¿Por qué el diácono no dice? ¿Por qué la iglesia? Tú sabes, llega un momento, mira, la iglesia somos 1.200 millones. Tú no puedes cambiar la iglesia. Al arzobispo pocas veces en tu vida tú lo has visto. Tú no puedes cambiar y si le manda un email posiblemente no le llegue. Tú no vas a cambiar al arzobispo. A tu párroco, buena suerte. Cuando nosotros vemos esas cosas, ¿tú sabes lo que empieza a caer sobre nosotros? El desánimo. ¿Tú sabes quién tú puedes cambiar? A ti mismo. Si tú esperas cambiar al párroco, tú nunca lo vas a cambiar. Si tú esperas cambiar al obispo, tú nunca lo vas a cambiar. Si tú esperas cambiar al papa, tú no lo vas a cambiar. Si tú esperas cambiar la iglesia, somos 1.200 millones, tú no lo vas a cambiar. Pero tú sí tú puedes cambiar tú. En la medida que tú cambies, va cambiando el entorno tuyo. Se lo digo por experiencia mía. Si yo me quedo en mi iglesia lamentándome, a San Gil no viene nadie, aquí nadie se arrima en Coconut Grove, estoy perdiendo en tiempo, me caigo en el desánimo y nunca hubiera formado un ministerio. ¿Y a cuánta gente hubiera dejado de llegar? Sin embargo, yo tengo que hacer algo. Y para hacer algo empiezo por mí mismo. Y me fui a ver al Padre Castellano, empecé a buscar por diferentes lugares de cómo podía yo cambiarme yo. Se lo digo no por vanagloriarme, sino por dar una experiencia de mi propia vida, porque eso le sucedió a Elí, decir, no puedo hacer nada, mira qué malas están las cosas, se están poniendo peores, es una sinvergüencería el mundo como está, y caemos en ese desánimo y terminamos como el sacerdote Elí, como sentado en la puerta del santuario dormido, y después diciendo, que haga el Señor lo que bien le venga en gana. Nosotros tenemos que hacer cada uno lo que está a nuestro alcance. Tú no puedes esperar, vos decir, cambiar el mundo ni cambiar la iglesia. Tú puedes cambiarte solamente a ti. Y cuando tú te cambias a ti, el entorno que te rodea es lo que tú puedes cambiar. Y mientras tú no empieces a hacer, si todo el mundo se dedica a cambiar uno, ver cómo uno puede crecer, y después que tú empiezas a crecer, ve cómo puedo llevar lo que yo he aprendido a otros, aunque sea dos, ya tú estás en el buen camino. Si no, estás como Elí, llegando a la insensibilidad, a la decepción. Mira el escándalo tal, mira aquello que pasó. Son cosas que te van endureciendo. Es como siempre, no, porque uno siempre le conduele el hambre de los niños en África. Y nos quedamos en eso que es puramente romántico, cuando sí que hay gente en Miami que sí tienen hambre y que tú los puedes ayudar.
pero te quedas en un lamentar en algo que tú no puedes cuando sí hay cosas que tú puedes. Hay los solos que están los viejitos, pero a lo mejor hay un viejito en tu edificio o que tú conoces que tú lo puedes llamar, pero te mantienes en el lamento, nadie se ocupa de los viejitos, empieza tú a ocuparte de uno. Empieza a ocuparte tú de uno, coge uno, ocúpate tú. Dale, no esperes, tú no te das cuenta, y el Papa lo dijo el otro día, los católicos son devotos de Santa Lamentación. Lo dijo el Papa Francisco hace 2 días. Dice, todos los católicos son devotos de Santa Lamentación, porque lo único que tenemos lengua los católicos es para lamentarnos. Que sea el párroco, que sea el grupo, que sea la iglesia, que sea el coro, que sea el otro, que sea aquello. Cuando nosotros primero son los que nos ponemos en movimiento, estamos como Elí, dormidos, pero no dormidos ni siquiera, porque todavía si estuvieras dormido dentro de la iglesia, pero estamos como Elí, dormidos fuera de la iglesia. A mí de verdad que me impresiona estas palabras de Elí, después que Samuel le dice lo que el Señor va a hacer. Que dice Elí, eres Dios, que haga lo que bien le parezca. Mira a qué grado de insensibilidad. Si él se pone a interceder por sus hijos, posiblemente los hijos de él se sanan, se salvan y no cae esta desgracia sobre él. Pero en vez de ponerse a interceder por los hijos, de arrepentirse, de querer cambiar, que sea como sea. Y el Señor, y aquí Elí le dice, finalmente, Elí acertó una y le dice, vete y acuéstate, y si te llama dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y esa es la gran frase que ha quedado grabado en toda la historia de la salvación, que debe ser la frase de respuesta del creyente a Dios. Habla Señor, que tu siervo escucha. Esa es la respuesta que todo, si uno va a orar al Santísimo, yo creo que esta es la oración que uno debe hacer continuamente delante del Santísimo. Habla Señor, que tu siervo escucha. Yo siempre le recomiendo a las personas que si van a orar delante del Santísimo, que no hagan oraciones de 3 horas de largo ni lleven devocionario. Yo siempre le digo, cállate la boca y cada 6 o 7 minutos, nada más que repite, habla Señor, que tu siervo escucha. Y haz silencio, porque en ese silencio es donde Dios te va a hablar. Y trata un tiempo de silencio, te quedas dormido, Dios le habló a Samuel cuando estaba dormido. Y espera un largo rato, y al cabo del rato, ¿qué es lo que vas a decir? Habla Señor, que tu siervo escucha. Yo creo que esa es la verdadera oración del creyente. En la iglesia bizantina, desde los primeros siglos, está lo que se llama la oración de Jesús, que es una oración que se repite lentamente, continuamente, y que se puede variar, pero que la oración de Jesús es, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Y espera un rato, vas a decir más despacio, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Y para eso es el rosario bizantino, que son nudos, son 100 nudos con un moño alante, una cruz con un moño alante. Pero esa oración se puede cambiar. Y una de las cosas que se puede cambiar es por esto que dice Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Para mí son una de las palabras más hermosas que tiene la Escritura. Y el Señor habló. Y vaya se habló. Y fíjate lo que le dijo a Samuel. La profecía, primera palabra que Dios le dijo a Samuel, fue una profecía muy dura, porque era contra la persona que más Samuel quería, que era como un padre para Samuel. Voy a ejecutar una cosa tal en Israel, que todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa desde el principio hasta el fin. Mira tú por qué va a suceder todo esto contra Elí, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los ha corregido. Esa palabra, nada más que para oírla, mejor ni explicarla. El mal que vino sobre la casa de Elí es porque Elí conocía el mal que hacían sus hijos y no los corrigió. Y sin caer en pesimismo, por hoy en día muchos de los desastres que tenemos en la sociedad es precisamente esto, que los padres no han corregido a sus hijos porque lo han dejado a la buena de Dios crecer. Y yo estaba oyendo el otro día, no sé qué programa estaba oyendo yo, y es verdaderamente que es una trampa, porque eso es muy difícil ahora de arreglar. Pero como yo decía siempre, el demonio hace las cosas poco a poco. El demonio no hace nada a la carrera.
rápido, porque el demonio no hace nada rápido, porque si el demonio hace algo rápido, nosotros nos asustamos y no seguimos el paso. El demonio hace las cosas poquito a poquito, porque el demonio tiene mucha paciencia. Se hace en los años 70 y algo, se dice que se van a estar aprobando los estados, la boda de un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, nadie lo hubiera creído. Pero eso no fue algo que se lo pusieron hoy por mañana, fueron pasos que se fueron dando, pasos lentos, y nosotros nos fuimos acostumbrando al primer paso. Y después del primer paso, el demonio dio otro paso más corto. Y esperó a qué? A que nosotros nos acostumbráramos a ese segundo paso. Y cuando nos acostumbramos, ¿qué hizo? El tercer paso. Y así es como él ha ido preparando, porque el plan del demonio, el plan del demonio es claro, el plan del demonio es contra la familia. De eso no tenga duda, el demonio odia la familia. Porque el demonio sabe que si la familia está mal, la iglesia está mal. Y si la familia está mal, la sociedad está mal. Y si el demonio odia a la familia, odia más al matrimonio, porque son los que engendran vida. O sea que esto ha sido paso tras paso tras paso, y nosotros nos hemos ido habituando a el aborto. Primero, ¿cuál fue el primer paso del aborto? No, el primer paso del aborto es que las mujeres que tengan un niño enfermo, que lo hayan producto de una violación, que puedan abortar. Y ahora, ¿por dónde anda la cosa? Por el juicio que hemos visto, que nadie lo mencionó, de este hombre que mataba 90 niños semanales y que cuando nacían vivos le cortaba la médula espinal con una cuchilla, vivos los niños que gritaban y todo. 90 niños semanales. Ese juicio que lo van a condenar, no se sabe si a muerte, ese juicio ninguna, andan atrás de, ¿cómo se llaman? Las hermanas esas, toda esa porquería. Y ese juicio, con la Yo Diaria, que lo que eso ha sido una película 3X, y ese juicio de este señor que asesinaba 90 niños semanales en su clínica, nadie ha cubierto el juicio. El juicio eso, ni nadie sabe nada, ha sido un escándalo. El juicio eso, porque las enfermeras no pudieron más y denunciaron lo que estaba pasando allí. El señor hacía abortos hasta una semana antes de nacer. Y los niños nacían vivos y le cortaba con una tijera la médula. Y lo están acusando de decenas de cargos de asesinato en primer grado. Están pidiéndole la pena de... Pero ¿cómo llegamos a ese grado de insensibilidad? Porque esto ha sido un paso, pero ha sido un paso. Si el demonio la primera vez que apoyan el aborto lo presenta así, nadie lo pasa, la ley no pasa. Pero ha sido poco. ¿Y por qué le decía esto? Porque yo oí el otro día un programa y era cierto, que decía que el gran problema que hay en la sociedad es que cuando el niño llega a su casa no tiene nadie en la casa. No hay madre en la casa. Ahora, ¿de quién es culpa? ¿De las madres? No, es que hoy en día, si no trabajan los dos, trabajando los dos, no alcanza. Hoy en día, si no trabajan los dos, es una realidad, si no trabajan los dos, no alcanza. La escuela, las cosas de la escuela son carísimas, los alimentos cada vez son más caros, las rentas súper caras. O sea, tienen que trabajar los dos, pero esto ha sido un plan que ha ido poco a poco. Porque antiguamente, hace 40 años, en la casa había un solo televisor y todo el mundo lo veía. Ahora tiene que haber un televisor en cada cuarto. Tú no ves, antes la gente nacía en una casa y se moría en la misma casa con los mismos muebles. Ahora hay que cambiar los muebles. Tú no ves cómo el demonio ha ido poco a poco llenándonos de cosas para quitarnos la familia. Entonces hoy en día una madre que no trabaja, un padre que no trabaja, o se tienen que reducir o tienen que trabajar. Entonces yo creo que, no sé si era Rick Sánchez que estaba hablando de ese tema, que dice que hay generaciones americanas que lo que conocen es una casa vacía, que llegan de la casa con un problema, que tuvo una bronca en la escuela, con una frustración con el maestro, y cuando llegan a la casa, cuando uno llegaba antes, hablaba con la madre, hablaba con la abuela. Y uno llega, ¿con quién habla? Con nadie. Con nadie. Con nadie. Han ido, si todo es demonio, poco a poco ha ido robando la familia. Tenemos montones de cosas materiales en la casa que tampoco disfrutamos. Porque yo leí el otro día un libro, y es muy cierto lo que ese libro decía, y es muy cierto, yo se lo he dicho otras veces, no me acuerdo ni dónde lo leí, que decía, hoy tenemos más ropa que nunca y nos vestimos menos que nunca. Nos ponemos siempre el mismo pullover, el mismo short viejo en la casa. Entonces, tenemos vehículos más rápidos que nunca y vamos menos que nunca a ningún lado. Tenemos más medios de comunicación que nunca y nos comunicamos menos.
O sea, tú ves como tenemos cosas que nos están atando, nos están quitando tiempo de calidad de la familia por cosas que ni siquiera verdaderamente disfrutamos. Y como le dije, créanme que esto no es una casualidad, esto es un plan del demonio muy bien fraguado por decenas y decenas de años. ¿Para qué? Para romper la familia. Sobre todo en las grandes ciudades, porque gracias a Dios todavía en los pueblos y en los lugares menos populosos es diferente. Pero verdaderamente eso es lo que estamos viendo en estos momentos y no es nada diferente a lo que vivió Samuel y vivió Elí. Pero vemos cómo, dice en el versículo 19, Samuel crecía, el Señor estaba con él y no dejó caer en tierra ninguno de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Aquí vemos que desde el principio, desde pequeño, ya la gente supo que el Señor había llamado a Samuel como profeta. Porque él lo llamó. ¿Y qué fue la primera misión que le dio? Una palabra para Elí. Dios se la dio a Samuel y Samuel la sacó y se la dio a Elí. Eso es lo que quiere decir profeta en hebreo, Nabí, que quiere decir el que saca de lo que tiene adentro. Profeta quiere decir en hebreo que saca de lo que tiene adentro. O sea, el Señor pone dentro del profeta y el profeta saca lo que el Señor puso. Que como hemos hablado montones de veces, profeta no tiene nada que ver con adivinación del futuro. La gente confunde la palabra profeta. Profeta no es el que adivina futuro, profeta es el que transmite la palabra de Dios. Moisés es el profeta más grande que ha tenido Israel y nunca predijo nada de acontecimientos futuros. O sea que algunas veces los profetas avisaron de acontecimientos futuros, pero recuerda lo que dijimos cuando estudiamos el Apocalipsis, los que estaban aquí, que la profecía no es para adivinar el futuro, la profecía es para que se cambie el presente. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que ¿cuál es la mejor profecía? ¿Se recuerdan? Ahí se acuerda bien, yo dije que la mejor profecía es la que no se cumple. Todo el mundo piensa que la mejor profecía es la que se cumple. No, la mejor profecía es la que no se cumple. Ejemplo de buena profecía que no se cumplió, Jonás en Nínive. ¿Para qué mandó el Señor a Jonás? A que predicara en Nínive. ¿Y qué tenía que decir Jonás en Nínive? Nínive va a ser destruida. Jonás estaba predicando un hecho futuro. ¿Cuál era el hecho futuro? Nínive va a ser destruida. ¿Y qué hizo la gente de Nínive? Hizo penitencia. ¿Nínive fue destruida? No. Esa es la mejor profecía. Porque la profecía no es para el futuro. La profecía es para cambiar el presente. Dios no anda adivinando futuro continuamente. Dios, si te dice algo del futuro, es para que tú cambies el presente. Como el caso de Nínive. Por eso que ustedes vieron el clase de berrinche que le dio a Jonás, porque no se destruyó Nínive. Y se sentó abajo de una mata a pelear y el Señor le secó la mata. Porque Jonás no entendió que la profecía se cumplió. Pero la profecía se cumplió gracias a que él la predicó. Nínive va a ser destruida dentro de 3 días. Vamos a arrepentirnos. Nínive no se destruyó. Por eso que la profecía no es una adivinación de un hecho futuro, es el advertir un hecho futuro si no se cambia un hecho presente. Porque mucha gente piensa profecía, adivinación, y la profecía no tiene nada que ver con adivinación. La profecía es sacar de tu corazón lo que primero puso el Señor. Sea algo que va a suceder, pero por eso, la semana que viene seguimos con los tipos de llamados que el Señor hace. Vamos a ver la semana que viene los tipos de llamados, porque esto de Samuel es uno de los grandes llamados públicos del Señor en la Biblia. Pero por eso es que tenemos que tener bien claro lo que Samuel, todo el mundo sabía que era un profeta. Porque le dije que un profeta es quien el que saca lo que tiene dentro. No, yo sabía que iban a decir eso, lo que el Señor ha puesto dentro. Porque hay que tener mucho cuidado que tú vayas a sacar profecía de algo que el Señor no te puso dentro, porque entonces tú empiezas a dar mensajes tuyos en el nombre del Señor. Y eso es gravísimo, eso es engañar al Espíritu Santo. Si tú vas a dar una palabra de parte del Señor, estate muy claro de que esa palabra
viene de Dios y no viene de un deseo que tú tienes de que alguien, y le empujas un mensaje a alguien, dice el Señor, cuando el Señor no te dijo nada, y eso puede ser una percepción tuya buena, no tiene que ser malo. Puede ser que tú creas que alguien tiene que cambiar y tú puedes ir a decirle, mire hermano, yo creo que tú tienes que cambiar esto, pero mucho cuidado de decir, el Señor me dijo. Si tú no estás seguro que de verdad, si tú estás seguro que el Señor te lo dijo, lo puedes decir. Pero tú puedes percibir, o el Señor te puede revelar que alguien necesite algo y decirle, mire hermano, yo creo que tú debes cambiar. Y eso es tu discernimiento, pero no es profecía. La profecía uno tiene que estar más que seguro que ¿qué? Que Dios te la puso dentro de ti para darla. Si tú no estás seguro que Dios te la ha puesto dentro de ti, mejor darlo como una opinión personal tuya. Se lo digo porque hay muchas personas diciendo, no, el Señor me dijo que te dijera. El Señor se pasa tiempo y no habla. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas que quiere darte una opinión propia y se le empuja al Señor.